Bueno, buen día. Hoy vamos a ver capacidad y capacitores. También vamos a explorar un poco, resolver potenciales usando la ecuación de Laplace. Vamos a aprovechar que para hallar la capacidad hay que encontrar la carga o la diferencia de potencial. Y bueno, vamos a usar Laplace, así que está bueno porque sirve para otros problemas también, donde por ahí no les piden hallar la capacidad, pero sí les piden hallar el potencial o el campo eléctrico, que es directamente derivar el potencial. Eh, Así que, bueno, arrancamos con una definición. La capacidad es la propiedad que tiene un objeto para retener carga eléctrica, eh, y a partir de esto construimos unos dispositivos que se llaman capacitores, que son como muy efectivos para esto. Pongo dos conductores a una diferencia de potencial y los separo a una cierta distancia. Y el conductor con potencial más alto se carga con cierta carga y el otro se carga con la carga eh, opuesta. ¿Sí? Entonces, la capacidad queda definida como la carga, donde la carga es la carga del conductor cargado positivo, dividido la diferencia de potencial de los dos conductores. ¿Sí? Bueno, ustedes ya vieron un marco teórico más profundo donde se definen los coeficientes de capacidad entre dos conductores. Los que vemos nosotros como C es el elemento que da una matriz, si se acuerdan, es el elemento de la diagonal. Eh, pero hay un ejercicio en la guía que tienen que definir los C1,2 y C2,1, que son el mismo igual. Eh, Así que bueno, hoy vamos a hablar de capacitores. Cuando tenemos un capacitor ya tenemos la C sola, no hay coeficientes otros que no sean el C, y C es Q sobre delta B. Además, la capacidad depende de la geometría del capacitor que yo uso. Van a ver cuando haga el lago 3 que, que les digan, bueno, anda a buscar tenés que poner un capacitor ahí, y de repente van a ver que hay tienen un montón de formas. Eh, la típica que me acuerdo de usar mucho es el cilíndrico. Tenía forma de cilindro, así chiquitito, y, y claro, me hacía acordar a F3, decía, claro, capacitor cilíndrico. Yo vengo antes de estudiar física, estudié ingeniería, estudié varios años ingeniería y la dejé. Para mí los capacitores eran, o sea, yo lo que había visto en la teoría eran dos placas, entonces yo no me imaginaba ni a palos que podía ser un cilindro o un capacitor esférico. ¿Sí? Eh, Bien, entonces en FIUBA, no, en la UTN. Entonces, la capacidad resulta, por más que yo la defina como Q sobre delta B, al final de hacer las cuentas, vamos a ver que va a depender solamente de la geometría y del medio entre los conductores. Eh, en los ejercicios de la guía de capacitores, hasta que aparecen los ejercicios de medios, el medio que vamos a tener es el vacío, ¿sí?
Ustedes ya hoy empezaron a ver con Pablo medios dieléctricos, vieron los medios L y H que tienen una constante distinta a epsilon cero, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar epsilon cero porque vamos a trabajar con el vacío en estos ejercicios. Y bueno, también vieron que la energía almacenada en un capacitor tiene la forma de un medio de C por la diferencia de potencial al cuadrado, o un medio de Q por la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, esta es toda la introducción de capacidad. Y vamos a arrancar a ver cómo calcular capacidades de configuraciones, eh, las más usuales o sencillas. Primero vamos a ver la capacidad de una esfera de radio R, ¿sí? O sea, el 8.1, digamos. Entonces, me ponen una esfera de radio R, una esfera maciza, ¿sí? Eh, no es una capa, una esfera vacía, ¿sí? Maciza. Me dicen, bueno, calculame la capacidad de la esfera de radio R, pero no me dicen ni la carga, ni me dicen la diferencia de potencial. Lo cual está bien, porque como vimos recién, la capacidad depende solamente del elemento capacitor, o sea, de cómo esté construido, la geometría y el medio que haya entre sí. En este caso va a ser el vacío, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es una esfera sola, no hay dos objetos acá, ¿sí? Entonces, tengo dos maneras de resolverlo. Elijo como si yo supiera la carga Q contenida en la esfera, que se resuelve muy fácil, ¿sí? O elijo como dato el potencial sobre la esfera, ¿sí? O sea, la esfera va a estar a potencial constante y a una carga contenida, ¿sí? Entonces puedo elegir una de las dos. La segunda es más difícil de resolver, pero es más real, ¿sí? ¿Por qué es más real? Por ejemplo, yo cuando te digo que una batería es de 12 volts, te estoy diciendo el potencial que tiene, no te estoy diciendo cuánta carga almacena, ¿sí? Entonces, esto es en la vida real, obvio. Igual en F3 no estamos en la vida real, estamos con una mezcla de las dos cosas. Eh, Sobre todo cuando hablamos de distribuciones infinitas y todo eso. Bien. Eh, entonces, hagamos de cuenta que conocemos la carga Q de la esfera. Entonces, como tenemos una simetría esférica total, el potencial toma la forma de una carga puntual, ¿sí? Y depende solamente de la coordenada radial. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo vimos varias veces. Y directamente se escribe así, ¿ok? Porque la esfera es maciza, ¿sí? ¿Está bien? Además, solo me interesa el potencial afuera de la esfera, ¿sí? ¿Por qué digo que me interesa afuera? Porque cuando me piden la capacidad, tengo como que pensar que tengo dos objetos, ¿sí? A distinto potencial. Como en este sentido tengo un solo objeto, la comparación de potencial va a ser del objeto contra el infinito, que tiene potencial cero, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ok. ¿Puedes repetir, Pablo, por favor? Sí, Eso último. o sea, en general los capacitores son dos objetos conductores, ¿sí? Pero uno puede calcular la capacidad de un conductor, eso lo vieron en la teórica, ¿sí? Y en un caso práctico como este, decir, bueno, calculame la capacidad de una esfera,
cuando yo tenga que definir una diferencia de potencial, va a ser el potencial de la esfera menos el potencial en el infinito. Y el potencial en el infinito es cero. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, está ok, gracias. Entonces, acá me queda claro esto, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, yo también podría usar Gauss, ¿sí? Para encontrar el campo, pero después lo tengo que integrar. ¿Está bien? Una pregunta con Sí. esto, que es cortita, es un poquito fuera de contexto, pero ¿está bien calcular así el potencial con esa oración que vos pusiste que explica bien el por qué lo calculas así, en vez de hacer Gauss en una situación de parcial, por ejemplo? Buena pregunta. Bueno, y si no lo dejo ahí y me respondes por No. el chat, Una buena pregunta. como quieran. No, a ver, para mí, si lo explicás así y es una esfera maciza, que ya sabés que tiene una distribución de carga, o sea que no sé, no sabes la distribución de carga, pero sabés que tiene un potencial fijo, porque como estamos hablando de capacitores, el objeto tiene que tener un potencial fijo. Yo te diría que sí. No sé qué opinan Andrea y Facu, pero yo te diría que sí. Yo, o sea, yo si veo que escribís eso y lo veo así, yo te digo, sí, está bien. Además que Gauss es más del primer punto, ponele. Bueno, eso es un problema. No, no siempre es del primer punto. Claro, bueno. Ustedes ya vieron hoy en la teórica que Gauss lo podemos usar en esta guía de materiales y a veces el primer punto es integración directa y el segundo es Gauss. Claro, claro. Ok, Entonces, capaz si ya hubo un ejercicio con Gauss, sí, y si no, no. Lo único que voy a claro. decir es, acuérdense que un poco la idea del parcial es, entre muchas comillas, que ustedes nos muestren que saben. Entonces, si lo podés hacer, si te da el tiempo, siempre hacelo, porque Claro, bien hecho me vas a convencer de que entendiste Gauss. O sea, claro. Sí, sí, sí. Entiendo. Perfecto. Gracias. Ok. Eh, bien. Y para dentro de la esfera, el potencial es constante porque es un conductor. Los conductores son equipotenciales en todos sus puntos. Para dentro de la esfera, el potencial vale lo que vale en la superficie. Y lo que vale en la superficie es reemplazar el R, la coordenada radial, por el R de la esfera. ¿Está bien? Entonces, el potencial en la esfera tiene esta forma, de acá. ¿Sí? Entonces, dijimos que el potencial en infinito vale 0, entonces delta B es directamente el B de la esfera. ¿Sí? Y la capacidad es C igual a Q sobre delta B. Q es lo que yo supuestamente ya sé, dividido B de la esfera, que lo calculé recién. Mágicamente esa Q que yo ya sabía se me va. Me queda 4pi epsilon 0 por R. ¿Sí? Entonces me queda una expresión que depende de la geometría, o sea, el radio de la esfera, y epsilon 0, que es la constante de permeabilidad del vacío. ¿Está bien? O sea, del medio. ¿Está? ¿Por qué? Porque entre la esfera y el infinito hay vacío. ¿Sí? Bueno, ahora hagamos la inversa, que es la forma que me gusta a mí. Supongo que en vez de conocer la carga, conozco el potencial, B0. ¿Sí? Yo ya sé que la expresión del potencial fuera de la esfera va como 1 sobre R. ¿Sí? Siempre y cuando yo sepa el valor de la carga. Yo, o sea, puedo agarrar y escribir esto que escribí acá. ¿Se ve?
pero yo esta vez no conozco Q, entonces yo no puedo usar Q. ¿Está bien? Entonces, tengo que resolver el potencial usando la ecuación de Laplace, ¿sí? ¿Qué es la ecuación de Laplace? Es la ecuación de Poisson aplicada en un punto donde no haya distribución de cargas, ¿sí? Recordemos que la ecuación de Poisson es una ecuación diferencial local, ¿sí? Local quiere decir que vale punto a punto, tiene un valor punto a punto su solución, y en los puntos donde no hay carga, la ecuación se escribe así. ¿Está bien? Recordemos que la ecuación de Poisson acá llevaba un ρ, y donde no hay ρ, claro, Laplace es Poisson con ρ igual a 0. Exacto. Sí. Sí, sí. Entonces, perdón. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Siempre cuando nos dan una ecuación diferencial, nos tienen que dar condiciones de contorno. Ustedes vienen de F2, les daban las condiciones de contorno de la cuerda, ¿se acuerdan? La cuerda podía estar atada o desatada. En F1 les daban las condiciones iniciales, porque era una ecuación diferencial que dependía del tiempo, ¿sí? Entonces le daban la posición, la velocidad. ¿Está bien? Acá nuestras condiciones de contorno es cuánto vale el potencial en distintos lugares del espacio. Tenemos dos condiciones de contorno, y está bien porque tenemos una ecuación de orden 2, ¿sí? Necesitamos dos. Tenemos que el potencial para valores de R menores o iguales al radio de la esfera vale B0. Y tenemos la condición de contorno de que el potencial en infinito vale 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar con coordenadas esféricas porque estoy con una esfera. Y el laplaciano, perdón, que es esto de acá, es un operador diferencial. En esta materia vamos a ver 3 operadores diferenciales: divergencia, rotor, laplaciano, 4, y gradiente. Bueno, el laplaciano es la suma de las derivadas segundas, ¿sí? ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando yo cambio de coordenadas, se complica, ¿sí? Esto en el parcial se lo vamos a dar o lo van a tener en una hojita de fórmulas, ¿está bien? No, no hay que saber, esta expresión no se la sabe nadie. No, no sé quién se la sabe esta expresión de memoria. Ferraro, capaz. No sé. Estoy nombrando profesores de la facultad. Entonces, fíjense que uno mira esto y dice, esto es un monstruo, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, hay una simplificación bastante buena para hacer acá, que es decir lo siguiente. Yo sé que tengo condiciones de contorno que valen para superficies de R constante. O sea, estas dos condiciones de contorno son para lugares donde R es constante. Acá R vale infinito y acá R vale R. ¿Sí? ¿Está bien? Y todos los R más chicos que R son capas que se van achicando donde R es constante. ¿Está bien? Entonces, yo puedo suponer que el potencial depende solamente de R, y tiro toda la parte no radial de la ecuación.
Ahora, si la solución que yo obtengo funciona por unicidad de la solución, ¿sí? No sé si lo vieron en la teórica, pero la ecuación de Poisson tiene un teorema de unicidad que dice que la solución es única para ciertas condiciones de contorno, ¿sí? Por unicidad es la única solución, ¿sí? Entonces, si funciona mi solución, haciendo esta suposición, gané. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué hago? Tiro todo esto, que son derivadas no radiales. Me quedo con la parte que tiene las derivadas radiales, ¿sí? Y me queda esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es, bueno, tiro el 1 sobre r al cuadrado, y me queda que la derivada de algo es igual a 0, o sea que algo es igual a constante, ¿sí? Y esa constante la llamo A. ¿Está bien? Bueno, hago lo que no le gusta a los matemáticos, que es pasar el diferencial R de acá multiplicando para allá. Paso el R cuadrado dividiendo, integro, y me queda que B es igual a menos A sobre R más B, una nueva constante de integración, ¿sí? Integré dos veces, tengo dos constantes de integración. Pero como tengo dos condiciones de contorno, puedo encontrar las constantes. ¿Está bien? Entonces yo sé que B en el infinito vale 0, ¿sí? Entonces reemplazo infinito acá, este término se me hace tender a 0, y me queda que B en infinito vale B, ¿sí? ¿Está bien? O sea que B vale 0, ¿sí? Entonces uso la otra condición, que es que B en el radio R grande eh, perdón, reemplazo el R grande acá, me queda que menos A sobre R es igual a B0, o sea, B en R vale B0. Por lo tanto, A vale menos B0 sobre B0 por R. Y el potencial me queda B0 para R es iguales o menores que R grande, B0R sobre la coordenada R, o sea, depende de 1 sobre R, como ya sabíamos, va como 1 sobre R, para R mayores que la esfera. Pero fíjense que en esta expresión no está la carga, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, porque yo dije que la carga no la iba a usar como dato en ningún momento, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿por qué calculé el potencial en todo el espacio si en la expresión de C solo necesito la diferencia de potencial, que ya la sé, ¿sí? La diferencia de potencial es B0. Es B0 menos el potencial en el infinito, o sea, B0. Bueno, tengo que calcular la carga Q que yo no la sé. Y la encuentro usando Gauss a partir del campo eléctrico. El campo eléctrico es la derivada. Siempre es más fácil derivar que integrar. Uso que E es menos el gradiente de B. Como B es solo una función radial, me queda solamente la componente radial del vector. Y derivo B0, me queda 0. Y derivo esto, y me queda B0R sobre R cuadrado. El menos se me anula con el menos que me tira la derivada. ¿Está bien? Bien. Conozco el campo eléctrico en todo el espacio a partir del potencial B0. ¿Sí? Para calcular la carga lo que hago es encierro la esfera en una superficie de Gauss. Mi superficie es la roja, de R chiquita.
y hago el teorema de Gauss. Reemplazo E por lo que ya hallé, ¿sí? Esto ya lo hicieron infinitas veces. Esa imagen, sí, la verdadera estrella de la muerte. Y bueno, acá este producto escalar me da 1, ¿sí? Todo esto es el jacobiano en esféricas, el R cuadrado seno de tita, ¿sí? Y al hacer esta integral de acá, van a ver que, bueno, se cancelan los R al cuadrado y me queda solo la integral de los ángulos, que me da 4pi, ¿sí? Paso el epsilon 0 para el otro lado y encontré Q. Q vale 4pi epsilon 0 por B0 por R. Entonces, C es Q, que es lo que calculé, dividido delta B, que es B0, y me da 4pi epsilon 0 R, que es lo mismo que me había dado antes. O sea que estuvo bien lo que yo supuse de decir, bueno, el potencial va a tener solo solución radial, porque me dio bien, me dio lo mismo que calculándolo de otra forma, entonces esa era la solución a la ecuación de Laplace, y estaba bien, ¿sí? Es única la solución. Bueno, esto piénsenlo. ¿Por qué la capacidad de una esfera crece linealmente con su radio y no con su volumen? Qué sé yo cuando pensaba capacidad, yo siempre, esta materia siempre como la asocio mucho con fluidos porque tiene cosas muy parecidas. Y capacidad yo me imaginaba que agarrás la esfera y la llenás con un líquido que se llama carga. O con su superficie, como dice Facu, porque recuerden que las cargas en un conductor se van hacia la superficie también, ¿no? ¿Está bien? Es para pensarlo fuera de lo que es hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, en general, en los problemas de electrostática, lo que hacemos es siempre resolver la ecuación de Laplace con dos tipos de condiciones de contorno. O sé la carga, o sé el potencial, ¿sí? Y esto lo van a ver en teórica 1. Cada tipo de condición de contorno tiene su nombre, que no los voy a spoilear. Dice, de cierta manera no depende del volumen porque supusimos una esfera de radio constante R. Claro, pero la capacidad te aumenta con R, no con R al cubo. El volumen te aumenta con R al cubo. Lo mismo la superficie, te aumenta como R al cuadrado. Una pregunta, si sabes la carga, Sí, suponete que sea una constante, no sé, carga Q, sí. ahí vos como que no tenés dos datos para despejar dos constantes, ¿qué onda? No podés decir B en infinito es cero, entonces la constante B que llamamos recién es cero, por ejemplo. No, es que no resolví Laplace, no usé Laplace para hacerlo. Lo que pasa es lo siguiente. Yo lo que digo esto es que siempre resolvés la ecuación de Laplace porque lo que van a ver más adelante es que la derivada del potencial está asociada con la densidad de carga superficial, ¿sí? En una condición de contorno. ¿Está bien? Y es algo que... Yo esto que digo acá, es algo general de los problemas de electrostática más complicados a los más simples. Lo que pasa es que en los más simples
no, si sabes la carga, no usás la ecuación de Laplace. Haces lo que hice yo Claro, arriba de todo. ¿Se entiende? claro, 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 claro. Pero te va a Ahí lo veo pasar mejor. en teórica 1 que te van a dar condiciones de contorno de en esta superficie la carga superficial vale tanto, y esto es la derivada del potencial, etcétera. Y bueno, no voy a decir más nada, pues no quiero confundir. ¿Sí? Ok, ok, joya. Esto usa una motivación. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a hacer el problema C. No sé si, la verdad, no vi la clase de Pablo de capacitores entera, pero si no la cambió, él resolvió el capacitor cilíndrico. ¿Lo hizo eso? ¿Le suena esta imagen? Sí, lo Sí, sí, resolvió. eso lo explicó. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, lo que hizo Pablo fue resolver un capacitor cilíndrico finito con una altura h mucho más grande que la diferencia entre los radios de los cilindros, lo que le da carácter de infinito entre comillas. ¿Sí? ¿Está bien? El problema me pide capacidad por unidad de longitud de un capacitor cilíndrico infinito. ¿Sí? Y está bien que me pida por unidad de longitud, porque la longitud es infinita. ¿Está bien? Entonces, lo que hizo Pablo, si se fijan bien, lo que hizo él fue decir, bueno, yo conozco la carga. ¿Sí? Conozco la carga, hago Gauss, encuentro el campo, integro el campo, eso me da el potencial, y hago la división de carga menos carga dividido la diferencia de potencial. Entonces lo que hizo Pablo fue, de las dos formas que yo dije que se podían resolver estos problemas, hizo la primera forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en un parcial te digo datos B1 y B2? O sea, el potencial del cilindro interno y el potencial del cilindro externo. No te doy la carga como dato. Entonces no lo puedes hacer así. ¿Está bien? Entonces tenés que usar la otra forma. Entonces Pablo lo que usó fue la condición de contorno de conocer la carga. ¿Sí? Ahora, quiero ver si puedo llegar al mismo resultado asumiendo que no conozco Q, pero yo conozco el potencial en cada conductor. ¿Sí? Llamo B1 al cilindro interno y B2 al externo. ¿Sí? Y R1 es el radio del cilindro interno, R2 el externo. Como entre medio de los dos cilindros no hay cargas, la ecuación de Poisson se convierte en la ecuación de Laplace. ¿Sí? ¿Está bien? En el espacio de relleno entre los dos cilindros no hay densidad de cargas, entonces vale la ecuación de Laplace. ¿Sí? El laplaciano en cilíndricas tiene esta forma. ¿Está bien? Es un poco más sencillo que el de esféricas. ¿Está bien? Acá el R es el R de cilíndricas. Y las condiciones de contorno son que B en el radio 1, o sea, el cilindro chico, vale B1, y B en el radio 2 es B2. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, hago lo mismo que antes. Digo, como mis condiciones de contorno son en superficies de R constante, asumo que la solución solo va a depender de R, y si me da bien, por unicidad, es la solución. ¿Sí? Entonces tiro toda esta parte y me quedo solamente con la parte que tiene las derivadas de R. ¿Sí? Bien, entonces este 1 sobre R lo tiro y me queda la derivada de una cosa que queda 0, o sea que la cosa es constante. ¿Sí? O sea, R derivada de B de R es constante y la llamo A. ¿Sí? Lo mismo que hice antes, solo que la expresión es distinta. ¿Está?
Entonces, bueno, paso el R y el dr para el otro lado y me queda esta integral, cuya solución es un logaritmo más una nueva constante de integración, que está bien, es una ecuación de segundo orden, tengo dos constantes de integración, ¿sí? Bien, R es positivo siempre, entonces saco las barras de módulo. ¿Está? Ahora planteo mis dos condiciones de contorno. B en R1 dije que valía B1. Reemplazo R1 en R. Planteo la segunda. B en R2 es B2. Reemplazo R2 en R. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que hago es resto B1 menos B2, que eso es delta B justamente. Delta B, recuerden que es la diferencia de potencial entre el objeto conductor cargado positivamente menos el potencial del objeto conductor cargado negativamente, ¿sí? En este caso es el cilindro chico, el potencial del cilindro chico menos el potencial del cilindro grande, ¿sí? Eso es delta B. ¿Está bien? Entonces resto las dos ecuaciones y al restarlas puedo despejar A porque la B se me va en la resta, ¿sí? A me queda delta B igual al logaritmo de R1 sobre R2. Acá apliqué la propiedad del logaritmo de la resta, ¿sí? Ahora meto esta expresión en una de estas dos ecuaciones, yo elegí meterla en la de arriba para encontrar B. Y me queda que B es B1 menos A, que vale todo esto, delta B, logaritmo de R1 sobre R2, logaritmo de R1, ¿sí? Meto A y B en la solución general y me quedo esta solución, ¿sí? Haciendo un poco de cuentitas. Lo único que hice fue sacar factor común, esto de acá, a los logaritmos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto lo puedo escribir de otra forma también, podría escribir estos logaritmos como una división, pero como yo esto lo voy a derivar para calcular el campo eléctrico, me conviene dejarlo así, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico es menos el gradiente de B. Nuevamente es una función radial, solamente me quedo con la componente radial. Y bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre R. Y fíjense lo que hago acá. Este menos lo absorbo adentro de este logaritmo y me hace dar vuelta el R2 y el R1, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el campo es esto de acá, ¿sí? Ahora lo que hago es, tomo una superficie cilíndrica gaussiana con un radio genérico R, que está entre medio de los dos, ¿sí? Recordemos que la superficie gaussiana no, sí o sí tiene que ser cerrada, ¿sí? Así que le tengo que poner tapas, o sea, va a tener una altura, ¿sí? Voy a inventar una altura h mayúscula arbitraria, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, primero voy a resolver el lado derecho de esta ecuación, ¿sí? Que es integrar la carga, ¿sí? O sea, tengo una carga encerrada, ¿está bien? Que va a ser una sigma que desconozco, no sé cuál es, ¿está bien? Recordemos que la carga no es dato, yo no sé cuánto vale sigma. Y acá, bueno, aplico el jacobiano, y al integrar esto me queda esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, como el campo es radial, el flujo a través de las tapas es cero, entonces al calcular el flujo, que es el lado izquierdo, solamente calculo a través de la superficie lateral, que va de 0 a h y de 0 a 2pi. E es todo esto que lo calculé antes, derivando el potencial,
Perdón, ahí te perdí cuando pasaste de sigma a toda esa expresión. ¿Y por qué metiste el ahí? No sé, no entendí. Perdón, sí, no aclaré. Yo tengo el teorema de Gauss, ¿sí? Entonces, lo que hago primero, en la expresión esta que aparece acá, 31, es resolver solamente el Ah, en lado la parte derecho, derecha. ¿sí? Ah, ok. Me queda esto. Ah, joya. Ahora Claro. hago el lado izquierdo, ¿sí? El flujo. Ah, buenísimo. Digo que es 0 a través de las tapas y calculo el flujo a través de la superficie lateral, que tiene diferencial de superficie R reversor con todo el diferencial de superficie. No nos olvidemos de este R que es el jacobiano, ¿sí? Se cancela con esta R de acá y me queda 2H, 2πH, todo esto, ¿sí? Entonces ahora igualo, porque yo había encontrado esto, que es esto, y ahora encontré esto, y son iguales por Gauss. Igualo, y de ordenar me queda que 2pi R1 sigma es igual a todo esto. ¿Y qué es 2pi R1 sigma? Y para un cilindro infinito es la carga por unidad de longitud. ¿Se entiende? O sea, tengo una densidad superficial de carga, pero tengo solamente una dimensión. Me falta la altura. Y está bien, porque la altura no la sé, porque es infinita, ¿sí? Entonces es una carga por unidad de longitud, ¿sí? Entonces la carga por unidad de longitud, que yo no la sabía, es todo esto, ¿sí? ¿Está bien? Este 2πr1 es el anillo, y si yo tengo una carga por unidad de longitud, es como que lo llevo hacia arriba y hacia abajo, digamos, ¿no? Y si le doy una longitud fija, me pasa a ser una carga, ¿se entiende? Pero como es una superficie, es una sigma. ¿Se entiende esto? Si no entienden, díganme, porque es medio... Hay que pensarlo un poco. Lo repito. Bien. A mí me están diciendo, encontrame la capacidad por unidad de longitud, ¿sí? Para que yo te pueda encontrar la capacidad por unidad de longitud, te tengo que encontrar la carga por unidad de longitud, ¿sí? Porque es un cilindro infinito. O sea, no tiene una carga. Su carga es infinita, si querés, ¿sí? Entonces tiene una carga por unidad de longitud. Entonces, ¿qué va a ser la carga por unidad de longitud? Va a ser el perímetro del, del cilindro, ¿sí? R1, ¿sí? Estoy calculando la carga del cilindro de adentro, digamos, por una sigma, que va a ser la densidad superficial de carga de todo ese cilindro, sin una altura, porque es por unidad de longitud. ¿Está bien? Si yo acá tuviese una altura, esto tendría unidades de carga. Como no tengo una altura, esto tiene unidades de carga por unidad de longitud. ¿Sí? Genial. Bien. Entonces, esta es mi carga por unidad de longitud, que vale todo esto. ¿Sí? Entonces, la capacidad por unidad de longitud es dividir la carga por unidad de longitud dividido el delta B. El delta B es simplemente delta B, ¿sí? B1 menos B2. Entonces, lo único que se me va es delta B y me queda esto. ¿Sí? Ahora, si a ese cilindro infinito en realidad lo recorto y le asigno una altura h chiquita, que es mucho mayor
que la diferencia de los radios, como hizo Pablo, Perdón, Pablo. sí, ¿Qué es lo que se va en la parte de la capacidad? se va al O delta no vi B. qué es lo que se fue que dijiste recién. ¿Ves que tenés que Q por unidad de longitud tiene un delta B arriba? Ah, listo, sí, 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 Se claro, divide el delta B y se va al delta B, ¿sí? claro. Listo, listo, gracias. Entonces, si vos a ese cilindro infinito le das una altura h alta, cosa de que decir, bueno, puede usar la aproximación de cilindro infinito, pero en realidad es finito. Perdón, la sigma del cilindro es dato, no, no, no. Fíjate que no la uso como un elemento de auxiliar. ¿Está bien? O sea, yo calculo una carga por unidad de longitud que me da todo esto. ¿Está? Claro, no conozco la carga. Ahora sí la conozco porque la calculé, vale esto. ¿Sí? Carga por unidad de longitud. ¿Está? Bien. Entonces, si yo le asigno una altura, lo que hago es multiplicar a la carga por unidad de longitud por esa altura y me queda una carga normal. Y me aparece una h chiquita. Y si nos fijamos, nos dio la misma expresión que le había dado a Pablo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y qué tiene esta expresión? Lo que tiene que ser. Tiene que depender solamente de la geometría, H, R2, R1 y el medio epsilon 0, que es el vacío que está entre medio de los dos conductores. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahora pasamos a la otra parte de este tema, que es Yo había distinto. preguntado algo en el chat, pero no Ah, se vio. a ver. ¿Qué pasa si, o sea, por qué pedimos exactamente que h sea mucho mayor que que el radio este relativo entre los cilindros? ¿Y qué pasa si es del mismo orden? O sea, Si es del ¿dónde mismo se...? orden, no podés usar eh, Gauss, ¿Por porque, qué? porque, porque te afecta el campo saliente de las tapas. Ah, claro. Claro, Tenés- siempre pasa eso. Fíjate que Gauss claro, lo claro. que tenés eh, cosas infinitas o esféricas. Claro, de tal manera que en las tapas no tenga flujo, por ejemplo. Acá Claro. ya sé que fallaría eso. Ok. O sea, podés usarlo, pero es más complicado. ¿A qué te referís? ¿A Gauss? No sé. Sí, sí, me refiero a Gauss. Sí, no sé, no, nunca lo hice yo, la verdad. Estos problemas de cilindros con tapas se resuelven en teórica 1 y no usas Gauss. Que yo recuerde, creo que no. No. Haces Laplace, claro, es lo que dice Facu. Una vez que tenés el potencial, derivás y ya sacas el campo, así que. Por eso digo que Laplace es como más. Por ahí es más engorroso, más largo todo, pero es como. Saber el potencial, tenés más información que sabiendo el campo. Porque el campo lo integrás y para integrar te aparece una constante. El potencial lo derivás
no te aparece ninguna constante, entonces el potencial tiene más información que el campo. Claro, en F4 van a ver el método de separación. Y bueno, después en TO1 van a resolver usando método de separación de variables la ecuación de Laplace en 3 dimensiones. ¿Sí? Acá lo hicimos para una sola dimensión, radial. Bueno, no sé si quieren tomarse un recreo o seguir. No sé, díganme ustedes. Lo que sigue no es corto, tampoco es súper largo. 5 minutos. Dale. Aprovecho y voy al baño y rearmo mi mate. Dejo de grabar. A ver, más. Sí, pausalo. Pausar, ¿no? Bien. Entonces, va a haber algunos ejercicios donde ya vamos a idealizar a los capacitores, como yo les decía al principio, donde decimos, bueno, un capacitor lo metemos como en una especie de circuito eléctrico, y ponemos dos placas iguales, y eso me indica capacitor. Esta es la de carga Q, esta es la de carga menos Q, y eso es un capacitor. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 14 dice, el circuito de la figura calcule la capacidad equivalente que se observa desde la batería. Encuentre las cargas de cada condensador. Condensador es una palabra que es capacitor, es lo mismo. Y calcule la energía del sistema. Si se desconecta la batería, ¿se distribuyen las cargas? ¿Se redistribuyen las cargas? Bueno, arranquemos con calcular la capacidad equivalente. Entonces, ustedes ya saben que la capacidad equivalente depende de si están conectados en serie o en paralelo. ¿Sí? Esto es sacado de la clase de Pablo. Donde él, a partir de ver cómo son las cargas en cada uno, llega a la expresión de capacidad equivalente en paralelo es igual a la suma de las capacidades. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como a nosotros nos pide hallar las cargas, vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que sabemos esto, o sea, no es que hacemos de cuenta, sino que ya lo vieron en la teórica, ya lo saben. Usamos esto y después vemos si podemos llegar a lo de arriba, ¿sí? Todo esto de cuánto valen las cargas, ¿está bien? Porque una pregunta del ejercicio es cuánto valen las cargas en cada capacitor, ¿sí? Lo mismo para en serie, ¿sí? Vamos a usar que la capacidad en serie es la inversa de la inversa de la suma de las inversas, de las capacidades inversas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el ejercicio 14 es este. ¿Está? Esto que yo escribo acá, por la forma puede resultar un poco engañoso, es para mí engañoso. ¿Sí? ¿No? Por ahí yo soy medio bobo, pero a mí me ayuda realmente a dibujarlo así, fuera de joda. ¿Sí? O sea, este C3, como ponerlo al lado, como para decir, che, para estos dos están en serie. ¿Sí? ¿Preguntaron algo del 16? ¿El ejercicio 16? No, no se hace porque trabajos virtuales lo vas a ver en mecánica. ¿Sí? Bien. Entonces, yo me voy a construir una capacidad equivalente entre el capacitor 2 y el capacitor 3, y la voy a llamar C23. ¿Sí? Entonces, C23, como están en serie, digo que 1 sobre C23 es 1 más C2 más 1 más C3. Acá puedo usar esto. Ojo, que esto de acá solamente vale para cuando son 2. ¿Sí? Si son más de 2,
no puedo hacer este truquito. ¿Está bien? De hecho, pruébenlo y van a ver. Acá sacan... bueno, se hacen cuentas, no sé, llegan a esto, ¿sí? Pero si lo hacen para 3, no. No van a llegar nunca a C2, C3, C4 más dividido, C2 más C3 más C4, no. Esto es cuando hay 2, nada más, ¿sí? Entonces me quedó, Pablo, sí, disculpa, creo que es uno sobre esa suma, ¿no? ¿cómo? Creo que es uno sobre esa suma. 1 sobre esta suma, No, en la izquierda, donde tenés uno sobre C2 más uno sobre C3, sí. ¿no es uno sobre esa suma? No, no porque tengo 1 sobre esto. Eso sería si tuviese C2, 3 arriba. Lo Ah, está que- bien, no había visto eso, perdón. no, está bien, está bien. Entonces, eh, ahora tengo 2 capacitores en paralelo, C1 y C23. Perdón, ¿Sí? Pablo. Sí. No entiendo cuál es la libertad de decir, ok, ponerlo de esta forma, o sea, del principio como dice abajo la figura, problema 14, a ponerlo como después lo pones, o sea, me cuesta pensar cómo es ese equivalente. O sea, vos decís pasar de esto a esto. Claro, Bien, bien. Pensalo así, pensalo así. Todo lo que vos, todo lo que ves es mi reino, Rey León. Todo lo que vos ves acá en la figura es conductor, ¿sí? O sea, todo lo que es negro es conductor, ¿está bien? ok, ¿Cómo sí. se mueven las cargas en un conductor? ¿A qué velocidad? No te digo que la velocidad exacta, pero alta, baja, súper baja. Tipo en un cable. Y no sé, yo diría que alta, no sé, pero capaz Alta, o digo sea, el mismo Ryan que dijeron. cuando vos tocas el botón de prender la luz, ¿cuánto tarda en prenderse la luz? No, y al toque. Al toque, sí, es Sí, súper sí. alta, ¿sí? ¿Está bien? Pero Entonces, no es la velocidad de la luz, ¿no? no es la No, velocidad de la luz. no. Claro, No, no. perdón por la burrada. No, no es una burrada, no, para nada. No, no existen las burradas. Va, no sé. Pero digo, en una clase no existen las burradas. Entonces, si yo acá te corto el cable un poquitito, en vez de hacerte todo esto da lo mismo, ¿no? Si yo te hago una instalación eléctrica donde te hago esto así, o te hago esto así, vos prendés y se prende igual, de rápido, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, es eso, ¿sí? Cuando laburás con cosas que representan cables y conductores, salvo que haya algo en el medio, cosa que acá no lo hay, lo único que hay es que dobla, puedes hacer esto. ¿Está bien? Ok, y por último, déjame molestar. Entonces, ¿por qué dejas como separadito el C1? ¿Por qué lo dejo separado ahí? Porque si te fijas, el C1 no está en serie con C2 y C3. Porque en serie quiere decir que puedo ir por un mismo camino pasando por todos. Dar una vuelta pasando por todos. Yo puedo dar una vuelta desde la batería pasando por C2 y C3, pero no por C1. Hay un camino paralelo que va por C1. O sea que C1 está en paralelo con estos dos. ¿Está bien? Ok, ahí está, gracias. Perdón, Pablo. No, no Me me, no me cuesta pidas digerir el perdón. tema esto de los circuitos. No, no me pidas perdón. Ninguna pregunta. Todas las preguntas son buenas. Ay, disculpa. Sí. ¿Puedes volver al gráfico inicial? Ujú. ¿Este? Sí. Entre C1 y C2, ¿qué bifurcación hay? Tipo, vos podés caminar, si fueras la carga, doblar y no te vas a encontrar con ninguna discontinuidad hasta llegar a C2. Y tipo, Cuando.
como Me una refiero a, sí. me refiero a poner a C1 de la misma manera que pusiste a C3. Facu me acaba de decir en el chat que como que podés hacer eso, cuando, lo que vos hiciste con C3 y C2 lo pudiste hacer porque no había ninguna bifurcación o no en el medio. Bueno, yo te planteo con C1 y C2 pasa lo mismo, ¿por qué no lo podés hacer? Yo vengo por acá. Vos decís, Ah, ¿por qué no puedo poner C1 y C2 como puse C2 y C3? sí. Porque yo paso por C2 y vengo acá y solo puedo ir para C3. Yo vengo por acá y tengo que elegir entre C1 y C2. Ujú, ok. ¿Está bien? Sí, bueno, creo que será cuestión de práctica ver cuándo puedo y cuándo no. Sí, sí, Pero bueno. yo recomiendo cuando... Ah, hay que pensar que las cargas salen de la batería. Ok, entonces Claro, eso claro, sí, claro, ya ahí me soluciona todo. claro, Ok, gracias. tal cual. Bien. Yo recomiendo hacer esto, no sé, a mí me resirve hacer esto. Yo si no hago esto no lo puedo resolver. Fuera de joda. Entonces, ahora acá C2 y C3 una pregunta, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Importa en qué sentido se mueven? No. No, vos podés hacer este camino acá si querés. Podés ir al revés. O sea, yo pregunto, me acuerdo, si mal no recuerdo, cuando lo vi en la escuela de manera muy básica, eh, la forma, digamos, las líneas que se escriben ahí con B, pues no indican en qué dirección va la corriente. Y por eso Cuando, pregunto. cuando vean la guía 3, cuando vean que es el próximo tema después de medios dieléctricos, eh, van a ver que si bien al final de la cuenta te dice el signo de la corriente que calculaste, dice para dónde va la corriente, vos le podés asignar el, el recorrido que quieras que te sirva a vos. Lo vas a ver dentro de un par de clases. Eso. ¿Está bien? Ah, genial. Y una pregunta, si Sí. yo, si mal no recuerdo, si al circuito le agregara resistencias u otras cosas, ¿sigue valiendo eso o ya no? No, no. Acá, hacé de cuenta, olvídate de todo lo que viste en la escuela y eso lo vas a aplicar todo en la unidad 3. Todo. ¿Sí? Acá lo que vos tenés que hacer de cuenta es que tenés cargas en los capacitores y que tenés un potencial acá, una diferencia de potencial, perdón, entre esta placa y esta de acá. Y hacer de cuenta que tenés carguitas que van, pero no tenés corriente, no tenés resistencia, ¿sí? ¿Está bien? En realidad sí tenés, pero hacé de cuenta que no. ¿Está bien? Claro, ya entendí, yo estaba así hablando de corriente, que también es cierto, es algo que todavía no vimos. Listo, gracias. Bien. Entonces, bien, entonces ya calculé C23, que era en serie, y me quedó en paralelo con C1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en paralelo, vimos que es la suma directa, ¿sí? C, que va a ser la capacidad equivalente, es C1 más C23, ¿sí? Entonces, directamente ya resolví el punto A, ¿está bien? Y el circuito equivalente sería así, ¿está? Un capacitor C, cuya capacidad vale todo esto de acá, C1 más todo esto, ¿sí? Bien. ¿En quinto grado viste circuito? No, puede ser. No, pero era una pavada, o sea, Ah, ok, me enseñaban ok. qué era una boludez. No, había un profesor de cálculo
de cálculo numérico a Costa que resolvía una cosa y decía, esto, chicos, Pitágoras, que lo ven en preescolar, ¿no? Y lo decían como que parecía un chiste, pero medio que lo decían en serio, y yo, guarda. Así que no sé. Entonces, el ejercicio me pide después calcular la carga en cada capacitor, ¿sí? Esto era lo que aparece en la parte que yo marqué como azul de la clase de Pablo, que me lleva, o sea, Pablo lo llevó a deducir lo rojo, que eran las leyes que usamos nosotros recién, de suma en serie y en paralelo. ¿Está bien? Entonces, la carga total la calculo directamente así, con la fórmula de C es igual a la carga dividido la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces la carga total es C por B directamente. ¿Está? Ya B es datos, C lo calculé recién. ¿Está? B es una forma ingenieril de describir delta B, ¿sí? O sea, cuando desaparece una pila B, en realidad ese B es una diferencia de potencial, ¿sí? Entre esta placa y esta placa de acá. ¿Está bien? Bien, entonces ahora queremos calcular la carga de cada capacitor, ¿sí? Porque esta carga total es la carga que estaría en el capacitor equivalente, ¿sí? Que no es real. ¿Está bien? Lo construí yo así como matemáticamente. Entonces, lo que hago es ir desarmando. O sea, yo lo que hice fue, agarré 3 capacitores y los fui combinando hasta que quedó uno. Bueno, calculo la carga total en uno y ahora lo que quiero hacer es calcular la carga en cada uno y para eso voy a tener que desarmar lo que fui armando. Entonces, lo primero que desarmo es lo último que armé. Divido C1 y C23. Entonces, todo lo negro es un conductor, es un cable, una chapa, ¿sí? Chapa en el caso de los capacitores, en el caso de la pila es, no sé, algo que conduce un químico, ¿sí? Pero acuérdense siempre que un conductor está siempre al mismo potencial, acuérdense de eso. Entonces, si yo acá tengo una diferencia de potencial, todo lo de arriba, digamos, si yo divido esta pantalla, la divido en 2, ¿me deja esto? Sí. Si yo hago como una división así, supónganse, a ver si me deja. Si yo hago una división así, todo lo de arriba está al mismo potencial y todo lo de abajo está a distinto potencial. Y la diferencia de potencial entre lo de arriba y lo de abajo es justamente esta B. ¿Se entiende? No, no entendí. O sea, vos sabés que un conductor es equipotencial, ¿sí? Todo el conductor. Sí. ¿Está? En un esquema como este, estos son cables, estas son chapas y esto es un químico conductor, es una pila, ¿sí? Es todo un conductor que está todo conectado entre sí, entonces está todo al mismo potencial. ¿Entendés? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo que se toca está al mismo potencial. Entonces, todo lo de arriba está a un potencial que es distinto a todo lo de abajo. ¿Por qué? Porque esta B me indica que hay una diferencia de potencial, ¿sí? Entre esta placa y Claro. esta. Y esta placa de abajo pertenece a lo de abajo, ¿sí? ¿Está bien? Claro, Entonces, podría análogamente pensar como que son dos conductores claro, dos en conductores este gigantes. ejercicio. Sí, sí. Claro. Ok, ok. Entonces, bueno, entonces entre cada chapa de capacitor va a haber justamente la diferencia B, ¿sí?
¿Está bien? Porque la chapa de arriba pertenece al conductor de arriba y la chapa de abajo pertenece al de abajo, y la diferencia entre los dos es B. ¿Sí? ¿Está bien? Genial. Entonces, llamo Q1 y Q23 a las cargas de cada capacitor. ¿Sí? Ahora, yo ya sé que la diferencia de potencial de cada capacitor es B porque lo deduje recién. Entonces yo sé que B es Q1 sobre C1 y B también es Q23 sobre C23. ¿Sí? Aplico la ley de capacidad para cada capacitor. ¿Está bien? Entonces, como C1 es dato del problema, ya tengo Q1. ¿Sí? Despejo esta ecuación y ya está. Ya obtuve Q1. ¿Está bien? Ahora, esto de acá son cosas que Q23 es la carga de un capacitor imaginario C23, entonces tengo que desarmar el capacitor C23. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es sumar las cargas. Agarro Q1, agarro Q23, ¿sí? Y me queda BC1 más BC23. Saco factor común B, y esto me da la carga total. ¿Sí? Tiene sentido por la conservación de la carga, que me dé la carga total. ¿Está bien? No se me escapa carga por ningún lado, ni aparece carga. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, ¿sí? ¿Una duda? Sí, me queda, o sea, ¿por qué lo hicimos de esta manera? O sea, si hubiese sido lo mismo haber hecho el circuito paralelo entre el capacitor 1 y el capacitor 2-3, y después decir, bueno, y son ahora no me sale la palabra, pero bueno, y los dos tienen el voltaje B, ¿daría lo mismo o no? O sea, vos decís, ya sabiendo esto de antemano, que es lo que O yo sea, dije. digamos ahí, Está explicado, esto está eh, explicado acá, en lo azul. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero analizar al final? O sea, yo quiero llegar de lo rojo al azul, al revés de como lo hizo Pablo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice primero, calculame la capacidad equivalente, y después me dice, calculame las cargas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, por eso estoy haciendo este proceso al revés. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta o por ahí la entendí mal? No sé. sí, creo que sí. Entonces, si más allá de lo que nos decía el ejercicio, si yo hubiese simplemente querido resolver el problema y yo hubiese aplicado estas fórmulas para condensar todo en un mismo, justo digo condensar, bueno, tener un único eh, capacitor y aplicar la fórmula esta del potencial B a ese único. Claro, bueno, pero eso te da la carga total y el ejercicio te pide sacame la carga de cada capacitor. Claro, está bien. Ahí va, ¿Ah? gracias. Bien, entonces yo haciendo esto deduje que en paralelo las cargas de los capacitores, los capacitores están al mismo potencial. ¿Sí? Entonces ya saco esta carga porque es todo dato y me queda la otra. Entonces yo sumo las cargas y me da la carga total. ¿Sí? Es obvio que me va a dar la carga total por la conservación de la carga, pero esto me está diciendo que la carga total de capacitores en paralelo es la suma de las cargas de cada uno. ¿Está bien? Entonces, si veo lo azul de la parte de capacitores en paralelo, es lo que me está diciendo, ¿sí? La carga total es la suma de las QI, ¿sí?
en paralelo. ¿Está bien? Entonces llegué a lo que quería llegar. ¿Está? Pero bueno, no terminé de resolver el ejercicio porque Q23 no es nada. ¿Sí? Tengo que sacar Q2 y Q3. Bien, entonces ahora vuelvo a desarmar. Agarro el capacitor 23 y lo desarmo. ¿Sí? Y hago el siguiente dibujo. Bien, ahora yo antes había dividido el mapa en dos conductores. Ahora fíjense que hay tres y los voy a marcar. Uno es este de acá. El otro es este de acá. Y el otro es todo esto combinado con todo esto. ¿Se entiende? O sea, todo lo que se toca pertenece a un mismo conductor. Entonces hay tres conductores. ¿Sí? Bien. Entonces yo ya sé, porque yo lo sabía de acá arriba, que la diferencia de potencial del capacitor C23 es B. ¿Sí? Y el capacitor C23 es el capacitor 2 y el capacitor 3 en serie. O sea que la diferencia de potencial entre el conjunto de los dos es B. ¿Está bien? Lo que no sé es esta diferencia de potencial que la llamo B2 y esta que la llamo B3. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Pero claramente se ve que, ok, yo voy de este punto a este punto y la diferencia es B. Y entonces B es la suma de los dos. B es B2 más B3. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, si yo ya sé B2, perdón, y B1, B1 es B, ¿sí? Ya lo vi. B1 es igual a B. Ya lo vi acá arriba. ¿Sí te acordás? Genial. Bueno, entonces ya está, ¿no? Porque yo sé que esto es B2 y esto es B3. Ok, pero ¿qué es Q2 y qué es Q3? ¿Sí? Bueno, B2 y B3 no sé cuánto valen. Q2 y Q3 tampoco sé cuánto valen. Solo sé C2 y C3. Ahora, fíjense el dibujo que yo hice en azul. ¿Sí? Supónganse, o sea, yo sé que el capacitor 1 tiene carga Q1 de este lado y carga menos Q1 del otro lado, ¿no? Porque definición de capacitor. ¿Está bien? Y el C23 tiene una carga Q de un lado y del otro lado tiene una menos Q. ¿Está bien? Perdón, ¿eso lo supones vos? Sí. ¿Por qué? Y porque estás de acuerdo que esta chapa de acá tiene que tener una La carga opuesta a negativa, esta de acá. claro. Y como están en serie, y pertenecen, o sea, cuando yo separé me aparece un conductor en el medio que no sé lo que es, pero el primer conductor terminaba en una carga Q acá y salía la carga opuesta del otro lado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, es medio rebuscado. Claro. Ahora va a tener sentido. Vas a ver. Entonces,
el capacitor C23, cuya carga es Q23, puede ser que tenga las mismas cargas que cada capacitor por separado, C2 y C3. Entonces yo tengo una hipótesis, ¿está bien? Es lo que vos me preguntaste. ¿Vos suponés esto? Sí, yo lo supongo. Mi hipótesis es que Q, esta Q que yo dibujé acá, es Q23, ¿sí? O sea, la carga de acá arriba, ¿sí? Y menos Q es menos Q23. Es mi suposición. ¿Está bien? Bueno, tengo que ver si es cierto, ¿sí? Mi hipótesis es que Q es igual a Q23 y que es igual a Q2 y a Q3, ¿sí? Porque si está en el capacitor 2 es Q2 y si está en el capacitor 3 es Q3 también. ¿Se entiende? Pero es una suposición, yo no sé si es verdad. Y bueno, para comprobarlo, uso la expresión que yo había obtenido antes, que es que la vuelvo a ver dividiendo, que es que B es Q23 sobre C23, y lo paso para el otro lado, y B lo divido en B2 más B3, que es otra cosa que ya había visto. C23 lo dibujo, lo escribo como lo que es, ¿sí? Acá lo que hago es B2 y B3 lo escribo como por definición, ¿sí? De capacidad de cada capacitor. Y hago una cuentita de todo esto, háganla ustedes, y van a llegar a que Q23, si no hacía eso suposición, me saldrían las cargas. Y vos podrías usar lo que viste en la teórica. Podrías usar lo azul de la teórica, que te dice cómo son las cargas en cada capacitor. Sí. Mi idea era usar lo rojo, que es lo primero, y deducir lo azul a partir de lo rojo. O sea, al revés. ¿Sí? Como para pensar un poco y no usar todo fórmula, fórmula, fórmula. ¿Sí? Bueno, sigo con mi cuentita. Me queda que Q23 es todo esto. Y si aplico mi hipótesis, que yo dije que Q23, Q2 y Q3 eran iguales a Q, esto lo convierto en Q, esto en Q, esto en Q, esto en Q, y llego a que 1 es igual a 1, que eso es verdad. Entonces mi hipótesis era verdad. ¿Está bien? Entonces Q23 es igual a Q2 igual a Q3. O sea, que conectados en serie, los capacitores retienen la misma carga. ¿Sí? Y acá esto es antiintuitivo de decir, bueno, la conservación de la carga, pero ¿cómo? No puede ser. Bueno, sale de ver toda esta suposición, o si quieren verlo al revés, como lo hizo Pablo en la teórica, ¿sí? Que es el dibujito de cada capacitor con la carguita. ¿Sí? Puedo volver a la parte azul de la teórica y confirmarlo, ¿sí? Que es lo que dije recién. ¿Está? Entonces queda resolver cuánto vale Q2 igual a Q3 igual a Q. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, a partir de que B es B2 más B3, reemplazo, ¿sí? Saco factor común Q2, Q3 y Q2 son iguales. Me queda que Q2, Q3 es igual a B sobre todo esto. ¿Sí? Entonces resolví el ejercicio. ¿Está? Resolver el ejercicio es expresar lo que me piden a partir de los datos. Esto, dato, dato, dato. ¿Ok? ¿Se entendió? Y es medio... Lo que hice fue, ok, parto de algo que sé que es verdad, que es cómo se suman las capacidades en paralelo y en serie. Y no sé cómo son las cargas. Bueno, trato de deducirlo a partir de eso. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, buenísimo.
Y bueno, la energía del sistema, me la piden, es 1/2 de C por V al cuadrado. ¿Está? ¿Qué es C? C es la capacidad equivalente. Es la energía de todo el sistema. Tengo una forma en la que compacté todo el sistema a un solo capacitor equivalente, aprovecho y lo uso. ¿Sí? ¿Está bien? Y la última pregunta es, al desconectar la batería, ¿se redistribuyen las cargas de los capacitores? Vuelvo al dibujo. Yo saco... Habría que volver a conectar la otra, puede ser. Va, igual. O sea, la pregunta es, sacás esto de acá, lo sacás. ¿Sí? Este cable te queda suelto y este también. ¿Se redistribuyen las cargas de los capacitores? Yo diría que pasaría si la volviésemos a conectar a otra nueva, pero si solamente la desconectamos, no. Bien, bien. Tal cual. Tal cual. Además, otra cosa. Un capacitor es un aparato que me permite almacenar carga. Si yo logré almacenar carga y le desconecto la batería y después si la carga se me desalmacena, se me pone de una forma que no era la que yo quise, ¿me sirve el capacitor? ¿Para qué lo construí? Yo quería almacenar carga. ¿Está bien? Entonces la idea de que exista el capacitor es justamente que cuando yo desconecte la batería no le pase nada a la carga almacenada. ¿Está bien? Bien. Lo puso Facu en Google Groups en una discusión. Claro, que tenía que ver con el otro ejercicio de las... ¿No? No me acuerdo qué número era. El 15 5. ahí. 4 me parece. El 4. Bueno, entonces, esto voy a hacer un comentario, nada más, se lo dejo a ustedes. Esto, si como medio lo desarman, hacen como un rompecabezas, este circuito es equivalente a este. Y acá se ve que estos dos están en paralelo y están en paralelo con otro. ¿Está bien? ¿Sí? Acá no se ve, pero el truco es agarrar estos puntos de acá, estos puntos, y ver con qué capacitores están conectados. ¿Sí? Y este de acá también, los bornes, estos 3, 4. ¿Sí? Y ver dónde los pongo acá. ¿Está bien? Ese es el truco para resolver los... En el 15 aparecen un par de estos. ¿Sí? ¿Está bien? Así que bueno, eso fue todo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué era A y B? A y B son puntos que están a distinto potencial. Es como si el ejercicio 14, viste que era una batería, es como si entre A y B estuviese esa batería. Yo a priori no Claro. veo... Y la diferencia de potencial sería BA menos BB. Claro, sí, Okay. exacto. No ves por qué los circuitos son equivalentes. Sí, no es una cosa de que la ves al toque. Cuesta un trabajo llegar de acá a acá. Yo esto lo tiro como un tip. Traten de pensarlo. ¿Sí? ¿Cuándo ganás esa skill? Sí, no, cuesta.
hay que dibujar un poquito, ¿sí? Claro, preservar los nodos, esa es la clave, lo que dice Facu, ¿sí? Antes de hacer un comentario del dibujito, ¿lo hiciste vos, Pablo? Sí, en realidad lo que hice fue, yo con los años de la carrera me fui convirtiendo como en un experto del Paint, y lo único que hago es recortar, pegar, rotar. O sea, agarro el dibujo original de la guía, recorto, roto, pego, corto y Ok, rearmo. no, perdón, sí. Porque te iba a preguntar, ¿no? Porque esa C de abajo, como que no la veía muy paralela y por ahí, ok, no se me ocurrió de que lo de arriba era eso, pero sí. Entonces, si vos decís que es paralelo, te creo. ¿Cómo no ves que esta sea paralela? Sí, Ah, no, pero porque está un poquitito torcida, pero no pasa nada. Si vos me decís. bueno, no, bueno, sí, tampoco. No, no. No, pero está Con Da bonito Vinci. igual, a mí me hubiera salido No, peor. no. No, no, bueno, En ese último circuito tendrías 3 capacitores en serie. en paralelo. Ah, claro, sí, en paralelo. ¿Sí? Ok. Bien. Estaba pensando si tengo dos en paralelo con otro en paralelo, si la operación paralelo es lineal, o sea, o lineal, no sé. Que es lo Sí, mismo sí, que lo tener re tres en es. paralelo. Sí, ¿no? Sí. Es lo mismo que tener los tres en paralelo. Está bien. Porque esos cables que te unen como el cuadradito ese con pues el cuadradito de adentro, ¿viste? El de los dos capacitores. Ese cable que te lo engancha por los costados lo puedes acortar indefinidamente, ¿no? Porque los cables siempre los puedes estirar y acortar, y si lo acortás a longitud cero, se te pegan Claro, todos. tal cual, tal cual. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? ¿No es el Adobe que se usa para hacer circuitos? La verdad, ni idea. Mirá, yo usé Paint siempre hasta que Lagos 6 tuve que hacer construimos como una rueda de filtro y tuve que hacer una placa, ahí ya es otra cosa tuve que usar. Un programa que se llama Eagle tuve que usar, nada que ver. Pero sí, para dibujar circuitos yo siempre usé Paint y esto es a mano igual, el que hizo la guía y yo lo convertí en esto usando Paint. No. Pero sí, hay programas para circuitos, está lleno. Te hago una pregunta del último circuito que pusiste al final. Sí. Ahí sería primero los de arriba en serie, ¿no? Y después haces la serie con los de abajo. Perdón, no en serie, en paralelo. Porque me O marea el sea, dibujo arriba, digamos, pero viéndolo abajo sí, no es llega como ni. que, ¿ves estos dos de acá? ¿Ves estos dos de acá? ¿Ves que salen de A? Sí, Son estos dos de son acá. los dos arriba, ok, ahí lo vi. ¿Ok? Ese es el truco. Genial, listo, ahí lo vi, gracias. Es como que haces esto. Así, ponele. Bueno, dejo de compartir y grabar.